Empaca tus cosas y lárgate. Mi madrastra ordenó en el desayuno. Esta propiedad pertenece ahora a hijos de verdad. Papá estuvo de acuerdo. Te has aprovechado lo suficiente, se rió la hermanastra, finalmente obtengo lo que merezco. Dejé caer las llaves de la casa y salí. Al día siguiente, cuando el banco llamó por la transferencia de la escritura de $950,000, su alivio se convirtió en terror. Ninguno de ellos sabía que era un martes por la mañana en marzo y que yo había planeado pasar el día trabajando en algunos proyectos de diseño gráfico independiente desde casa. A los 26 años, había estado viviendo en la casa de mi infancia durante los últimos 3 años, ayudando con los gastos y cuidando la propiedad mientras mi padre viajaba con frecuencia por su trabajo de consultoría. Mi madrastra, Sharon, entró en la cocina con su habitual estilo teatral, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de que apenas eran las 7 de la mañana. Detrás de ella venía mi hermanastra, Britney, una joven de 25 años que se había mudado de nuevo con su madre hacía 6 meses después de que su última relación terminara. Britney siempre se había comportado con un aire de derecho que hacía que las reuniones familiares fueran incómodas, pero últimamente había empeorado. Aaron, anunció Sharon, con su voz aguda e imperiosa, necesitamos hablar. Levanté la vista de mi teléfono, sintiendo inmediatamente la tensión en la habitación. Mi padre, Paul, estaba de pie cerca de la isla de la cocina, evitando el contacto visual conmigo. Esto no era una buena señal. ¿Qué está pasando?, pregunté, dejando mi taza de café. Sharon se cruzó de brazos y levantó la barbilla. Empaca tus cosas y lárgate. Esta propiedad pertenece ahora a hijos de verdad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La miré fijamente, seguro de que había oído mal. Perdón. Me has oído correctamente, continuó Sharon, su voz cada vez más segura. ¿Tienes 26 años, Aaron? Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo en lugar de vivir a costa de tu padre. Me volví hacia mi padre, esperando que interviniera, que le dijera a Sharon que se estaba pasando de la raya. En cambio, asintió lentamente y dijo, Sharon tiene razón, cariño. Te has aprovechado lo suficiente. Es hora de que te mudes y te abras camino. La traición fue impresionante. Este era el hombre que me había criado solo durante 12 años después de que mi madre muriera en un accidente automovilístico cuando yo tenía 10 años, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, me había ayudado con los deberes y me había acompañado al altar en mi graduación universitaria. Ahora estaba allí de pie, aceptando que me echaran de la casa de mi infancia. Britney, que había permanecido en silencio hasta ahora, soltó una risa que sonaba más como una carcajada. Finalmente, estoy obteniendo lo que merezco. Esta casa debería haber sido mía desde el principio. Sentí que mis manos empezaban a temblar. Papá, ¿de qué está hablando? Esta es nuestra casa familiar. Mamá y tú compraron esta casa juntos cuando yo tenía 5 años. Paul se movió incómodamente. Las cosas cambian, Aaron. Sharon y Britney son mi familia ahora, y necesitan el espacio. Britney quiere empezar de nuevo, tal vez comenzar su propio negocio, y necesita un lugar estable para hacerlo. He estado contribuyendo a la hipoteca y a los servicios públicos durante 3 años, dije, mi voz elevándose. He mantenido el jardín, me he encargado de las reparaciones y he cuidado este lugar mientras tú estabas de viaje. Además, a mi negocio de diseño gráfico le ha ido bien. He estado pagando a Paula una tarifa por mi habitación y contribuyendo a los gastos del hogar. ¿Cómo es eso aprovecharse? Sharon agitó la mano con desdén. Esas fueron contribuciones simbólicas. Los gastos reales de mantener una propiedad como esta están mucho más allá de lo que has proporcionado. Además, Britney tiene planes para esta casa que en realidad aumentarán su valor. ¿Qué planes?, exigí. Britney sonrió con satisfacción. Voy a convertir el sótano en una unidad de alquiler y convertir tu antigua habitación en una oficina en casa para mi boutique en línea. Los ingresos adicionales ayudarán a papá y a Sharon con su planificación de jubilación. No podía creer lo que estaba oyendo. Estas personas estaban hablando de renovar la casa de mi infancia, borrando todo rastro de mi vida allí, como si nunca hubiera existido. No pueden simplemente echarme, dije, aunque incluso cuando las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que probablemente sí podían. Había estado viviendo allí como un hijo adulto, no como un inquilino con derechos legales.
En realidad, si podemos, dijo Sharon con evidente satisfacción. Esta es nuestra casa, y te estamos dando un aviso. Tienes hasta el final de la semana para encontrar otro lugar para vivir. Miré alrededor de la cocina, observando los detalles familiares que habían sido parte de mi vida durante más de 2 décadas, la pequeña astilla en el protector contra salpicaduras de azulejos de cuando accidentalmente había dejado caer un plato mientras ayudaba con los platos cuando era adolescente. Las marcas de altura en el marco de la puerta donde mi madre había medido mi crecimiento cada año hasta que murió, el jardín de hierbas en la ventana que había plantado y mantenido durante los últimos 5 años. Bien, dije en voz baja, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando las llaves de la casa. Tenía 3 llaves en el llavero, la puerta principal, la puerta trasera y una de repuesto que guardaba para emergencias. Las dejé sobre la encimera de la cocina con un suave tintineo. Me iré el viernes. La expresión de Sharon cambió a una de sorpresa, como si hubiera esperado más lucha. Britney parecía casi decepcionada de que la confrontación hubiera terminado tan rápido. Mi padre finalmente me miró a los ojos. Aaron, tienes que entender. No, papá, interrumpí, entiendo perfectamente. Salí de la cocina, subí a mi habitación y comencé el proceso de empacar 28 años de mi vida. Era surrealista revisar pertenencias que había acumulado durante décadas, decidiendo que valía la pena llevarse y que podía dejar atrás, álbumes de fotos de la escuela secundaria, libros que había amado de niño, ropa que ya no me quedaba pero que tenía un valor sentimental. Para el jueves por la noche, había cargado todo lo que me importaba en mi Honda Civic y en un pequeño remolque Uaul. Había encontrado un estudio amueblado al otro lado de la ciudad que podía alquilar mes a mes mientras averiguaba mis próximos pasos. No era mucho, pero era mío. Llegó el viernes por la mañana, e hice un último recorrido por la casa. En mi antigua habitación, me quedé mirando por la ventana al roble que mi madre y yo habíamos plantado juntos cuando tenía 7 años. Ella me había dicho que algún día sería lo suficientemente alto como para que yo lo trepara y que pensara en ella cada vez que lo viera. El árbol ahora tenía más de 6 metros de altura, sus ramas alcanzaban la ventana del segundo piso. Agarré la última caja de mi armario y bajé las escaleras. Sharon, Britney y mi padre estaban esperando en la sala de estar, presumiblemente para asegurarse de que realmente me fuera. «Todo listo», anuncié, colocando la caja junto a la puerta principal. «Bien», dijo Sharon, aunque había algo en su voz que sonaba menos triunfal de lo que había esperado. Britney ya estaba en su teléfono, probablemente enviando mensajes de texto a sus amigos sobre su buena fortuna. Mi padre se acercó a mi vacilante. «Aaron, quiero que sepas que esto no es fácil para mí, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia». Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar sin romper a llorar. «Te llamaré la semana que viene», añadió. «Podemos cenar, hablar de cómo te estás instalando». «Claro, papá», respondí, aunque ambos sabíamos que esa llamada probablemente nunca llegaría. Cogí mi última caja y salí por la puerta principal sin mirar atrás. El estudio era deprimente, pero era temporal. Pasé el fin de semana organizando mis pertenencias y tratando de procesar lo que había sucedido. Siempre había sabido que Sharon me guardaba rencor, me veía como un recordatorio de la vida anterior de mi padre, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Y el derecho de Britney era asombroso pero no del todo sorprendente dado como la había criado su madre. Lo que más me dolía era la traición de mi padre. Este era el hombre que me había abrazado cuando lloraba por los acosadores en la escuela, que se había quedado despierto hasta tarde ayudándome con mis solicitudes universitarias, que me había dicho innumerables veces que la familia era lo más importante del mundo. Ahora había elegido a su nueva familia por encima de mí sin pensarlo 2 veces. El viernes por la mañana trajo una llamada telefónica inesperada. Estaba sentado en mi pequeña mesa de la cocina bebiendo café e intentando concentrarme en un proyecto de diseño de logotipo cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía con un código de área local. «Hola, ¿es este Aaron Wallace?» «Sí, este es Aaron. Soy Kyle Denton del First National Bank. Le llamo con respecto a cierta actividad preocupante en la propiedad en 1247 Elm Street. Hemos recibido documentación que afirma transferir la propiedad de esta propiedad, pero hay algunas irregularidades serias que necesitamos discutir con usted de inmediato». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. «Lo siento, ¿qué tipo de irregularidades?»
Señor, alguien ha intentado iniciar una venta de la propiedad en 1247 LM Street utilizando documentación falsificada. Las firmas no coinciden con nuestros registros y la certificación notarial parece ser fraudulenta. Sin embargo, nuestro sistema lo muestra a usted como el propietario real de esta propiedad. Necesitamos que venga de inmediato para verificar su identidad y discutir posibles cargos por fraude. Estaba completamente confundido. Señor Patterson, no intenté vender ninguna propiedad. Ni siquiera soy dueño de esa propiedad, o al menos no creía que lo fuera. Señor, según los registros del condado, usted es de hecho el único propietario de la propiedad en 1247 LM Street. La escritura ha estado a su nombre desde 2020. La venta fraudulenta intentada fue por $950,000 y el supuesto comprador figura como Sharon Wallace. ¿Conoce a esta persona? Ese fue el año en que mi padre tuvo su susto de salud. Le habían diagnosticado lo que los médicos inicialmente pensaron que podría ser cáncer de páncreas, aunque resultó ser un tumor benigno. Durante ese tiempo, había pasado semanas poniendo en orden sus asuntos, actualizando su testamento y asegurándose de que todo estuviera debidamente documentado en caso de que sucediera lo peor. Señor Patterson, dije lentamente, ¿puede decirme exactamente en qué consistió este intento de fraude? Alguien que decía ser usted intentó vender la propiedad a Sharon Wallace por $950,000. Proporcionaron lo que parecía ser su identificación y firma, pero cuando realizamos nuestras verificaciones estándar, aparecieron múltiples señales de alerta. La firma no coincidía con nuestros registros, el número de identificación era incorrecto y el sello notarial era de un notario cuya licencia expiró hace 2 años. Mi mente estaba corriendo. ¿Y Sharon Wallace era la supuesta compradora? Sí. Ha estado llamando a nuestra oficina repetidamente desde el viernes, afirmando que ha habido algún error y exigiendo que procesemos la venta de inmediato. Cuando le contamos sobre la investigación de fraude, se agitó mucho y colgó. Después de colgar con el banco, llamé inmediatamente al abogado de mi padre, Víctor Ale. Afortunadamente, dado que mi negocio de diseño gráfico había tenido éxito en los últimos 2 años, había acumulado suficientes ahorros para pagar una representación legal adecuada cuando fuera necesario. El señor Ale había manejado los testamentos y la planificación patrimonial de mis padres durante más de 15 años, y sabía que él tendría las respuestas que necesitaba. Aaron. El señor Ale sonaba complacido de saber de mí. ¿Cómo estás? No te he visto desde el susto de tu padre hace unos años. Señor Ale, necesito preguntarle sobre algo urgente. Mi padre me transfirió la propiedad de la casa en LM Street en 2020. Hubo una breve pausa. Sí, lo hizo. Era parte de su planificación patrimonial cuando pensó que podría estar gravemente enfermo. Quería asegurarse de que la propiedad permaneciera en la familia, particularmente contigo, ya que era la casa de tu infancia y tenía tanto valor sentimental. Pero nunca me lo contó. Esa fue su elección, explicó el señor Ale. Dijo que no quería que te sintieras agobiado por la responsabilidad mientras él todavía viviera allí y mantuviera la propiedad. Su plan era contártelo eventualmente, probablemente cuando estuviera listo para reducir el tamaño o si algo le sucediera. Sentí que estaba en un sueño. Entonces, ¿realmente soy dueño de la casa? Eres el único propietario legal, sí. Tu padre ha estado viviendo allí como tu invitado, esencialmente, aunque estoy seguro de que no lo pensó de esa manera. Señor Ale, Sharon acaba de intentar vender mi casa utilizando documentos fraudulentos. El banco lo atrapó, pero necesito saber cuáles son mis opciones. La voz del abogado se volvió seria. Eso es robo de identidad y fraude, ambos delitos graves. ¿Quiere que me ponga en contacto con la policía y la oficina del fiscal de distrito? Todavía no, dije, déjame pensar en esto. Después de terminar la llamada con el señor Ale, me senté en mi pequeño estudio mirando la pared e intentando procesar esta información. Mi padre me había dado la casa durante su susto de salud, pero nunca me lo había contado. Sharon y Britney me habían echado de mi propia propiedad, y ahora Sharon estaba tratando de vender mi casa sin mi conocimiento o consentimiento. La traición se sintió aún más profunda ahora. Mi padre no solo había permitido que me echaran de la casa familiar, había permitido que me echaran de mi casa, una casa que me había transferido específicamente para mantenerla en la familia. Necesitaba entender por qué había hecho esto.
Más importante aún, necesitaba decidir qué hacer al respecto. Esa noche, pasé por la casa en Elm Street. Las luces estaban encendidas en la sala de estar, y podía ver a Britney a través de la ventana hablando animadamente por su teléfono. Probablemente ya había comenzado a hacer planes para la renovación de su sótano y la oficina en casa. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi padre. ¿Cómo te estás instalando? ¿Quieres cenar este fin de semana? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Claro, papá, definitivamente necesitamos hablar. Nos reunimos en Romanos, el restaurante italiano donde habíamos celebrado cada uno de mis cumpleaños desde que tenía 12 años. Mi padre parecía incómodo, jugueteando con su servilleta y evitando el contacto visual. «Te ves bien», dijo cuando nos sentamos. «El nuevo lugar está funcionando bien». «Está bien», respondí. «Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo». Asintió, aunque su expresión se volvió cautelosa. «¿Por qué no me dijiste que me transferiste la casa en 2019?» El color se fue del rostro de mi padre. Dejó su vaso de agua y me miró con algo que podría haber sido pánico. «¿Cómo te enteraste de eso?» El banco llamó. «Sharon está tratando de vender mi casa». Mi padre cerró los ojos y se frotó la frente. «Aaron, es complicado». «Entonces explícamelo». Estuvo en silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. «Cuando pensé que podría estar muriendo, quería asegurarme de que estuvieras protegido. La casa era lo más valioso que poseía, y sabía que Sharon impugnaría el testamento si algo me sucedía, así que te la transferí en 2020, justo después de mi diagnóstico». «Pero luego te mejoraste». «Sí, pero para entonces Sharon y yo ya estábamos casados, y no sabía cómo decirle lo que había hecho. Ella tenía ideas sobre la casa, planes para Britney, y sabía que se enfurecería si descubría que ya la había regalado. Así que decidiste simplemente fingir que nunca sucedió». Pensé que podría manejarlo gradualmente, tal vez transferirlo de nuevo a mí mismo eventualmente o elaborar algún tipo de acuerdo. Pero entonces Sharon comenzó a presionar para que Britney se mudara, y las cosas se complicaron. Sentí una mezcla de ira y tristeza. «Papá, permitiste que me echaran de mi propia casa, y ahora Sharon ha cometido robo de identidad y fraude tratando de robar mi propiedad». Entré en pánico, admitió. Sharon sospechaba de por qué era tan reacio a pedirte que te fueras. Comenzó a cuestionar si le estaba ocultando algo. Pensé que si seguía la corriente, podría encontrar una solución más tarde. ¿Una solución que involucraba a Sharon falsificando mi firma e intentando vender mi casa? El rostro de mi padre se puso pálido. Me dijo que tenía asesoramiento legal que decía que la transferencia podría ser impugnada. No sabía que planeaba falsificar documentos. ¿Y crees eso? Quería creerlo, dijo en voz baja. Parecía una forma de que todos obtuvieran lo que querían. Miré a mi padre a través de la mesa, viendo a un hombre que apenas reconocía. La persona fuerte y con principios que me había criado había sido reemplazada por alguien que estaba dispuesto a mentir y robar para evitar una conversación incómoda con su esposa. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora vas a llamar a Sharon y le vas a decir que la venta está cancelada. Vas a explicarle que la casa me pertenece y que ella y Britney necesitan encontrar otro lugar para vivir». «Aaron, no puedo hacer eso». «Sharon me dejará». «Tal vez debería». Mi padre se estremeció como si lo hubiera abofeteado. «No entiendes». «La amo». «La amas más de lo que me amas a mí». No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. A la mañana siguiente, fui al banco y les proporcioné mi identificación para verificar que no había autorizado ninguna venta de la propiedad. El señor Patterson me guió a través del intento de fraude, mostrándome copias de los documentos falsificados. La firma era una pobre imitación de la mía, y Sharon claramente había sido descuidada en su planificación. «Presentaremos un informe a la policía», me informó el señor Patterson. «Este nivel de fraude es un delito grave». También me puse en contacto con el señor Ale y le pedí que enviara un aviso formal a Sharon, informándole que cualquier intento posterior de reclamar la propiedad o venderla resultaría en cargos criminales adicionales. Luego llamé a mi padre. «Papá, te estoy dando a ti y a Sharon 30 días para encontrar una vivienda alternativa.
Después de eso, me mudaré de nuevo a mi casa. Aaron, por favor, ¿no podemos llegar a un acuerdo? Tal vez podrías vender la casa y dividir las ganancias con Britney. Ella realmente necesita el dinero para comenzar su negocio. Britney puede comenzar su negocio en otro lugar. ¿Pero a dónde iremos Sharon y yo? No podemos permitirnos comprar otra casa en este mercado. Deberías haber pensado en eso antes de que decidieras robarle a tu hija. Hubo una larga pausa. Nunca quise que fuera un robo. ¿Cómo lo llamarías? Otra pausa. No lo sé. Te diré lo que es, papá, es una traición. Me traicionaste de la peor manera posible, y lo hiciste para complacer a una mujer a la que nunca le ha importado nadie más que ella misma y su hija. A Sharon le importo. ¿Le importas, o le importa lo que puedes proporcionarle? Podía oírlo respirar al otro lado de la línea, pero no respondió. 30 días, papá. Después de eso, voy a cambiar las cerraduras. Durante las siguientes semanas, escuché a través de amigos en común que el caos había estallado en la casa en Elm Street. Sharon había estado fuera de sí cuando recibió la carta de cese y desistimiento, gritándole a mi padre y exigiendo saber cómo podía haberle ocultado algo tan importante. Britney había estado igualmente furiosa, despotricando en las redes sociales sobre cómo una hermanastra manipuladora la había robado de su herencia. La primera semana después de nuestra conversación en la cena fue relativamente tranquila. Me concentré en mi trabajo, aceptando proyectos adicionales para mantenerme ocupado y para aumentar mi cuenta de ahorros. Vivir en el estudio era deprimente, pero me motivó a resolver la situación rápidamente. Entonces Sharon comenzó a llamar. La primera llamada llegó un miércoles por la noche mientras estaba trabajando en un diseño de logotipo para una panadería local. Vi su nombre en mi identificador de llamadas y casi no respondí, pero la curiosidad pudo más que yo. Aaron, necesitamos hablar, dijo Sharon sin ningún preámbulo. No creo que lo necesitemos. Escúchame, pequeño mocoso egoísta. No sé qué tipo de manipulación hiciste con tu padre, pero no vas a destruir mi matrimonio por alguna tecnicidad. ¿Una tecnicidad? No pude evitar reírme. Sharon, soy legalmente dueño de la casa. Intentaste cometer fraude vendiendo una propiedad que no te pertenece. Tu padre te dio esa casa cuando pensó que se estaba muriendo. No se está muriendo ahora, así que obviamente debería recuperarla. Así no es como funciona la propiedad. Así es como funciona la familia. La voz de Sharon se estaba poniendo chillona. Los miembros de la familia real no se roban entre sí. Tienes toda la razón, dije. Los miembros de la familia real no se roban entre sí. Tampoco se echan unos a otros de sus hogares sin previo aviso. Sharon me colgó. Las llamadas continuaron durante varios días. A veces era Sharon, a veces era Britney, y ocasionalmente era mi padre intentando mediar. Las llamadas de Britney eran particularmente desagradables, llenas de acusaciones y amenazas que rayaban en el acoso. ¿Te crees muy lista?, escupió Britney durante una llamada particularmente venenosa. Pero eres solo una perdedora patética que no puede salir adelante por sí misma. Por eso te aferras a la casa de papá como a una manta de seguridad. Britney, si soy una perdedora tan patética, ¿por qué estás tan desesperada por conseguir mi casa? No es tu casa. Debería haber sido mía desde el principio. Mi mamá se casó con tu papá, lo que me convierte en su hija también. Tengo tanto derecho a esa propiedad como tú. En realidad, no tienes ningún derecho a esa propiedad. No estás relacionada conmigo ni con mi padre por sangre, y no estás mencionada en ningún documento legal. Ya lo veremos, dijo Britney antes de colgar. Al día siguiente, recibí una llamada del señor Ale, el abogado de mi padre. Aaron, necesito informarte que Sharon Wallace se ha puesto en contacto con mi oficina. Está exigiendo que revierta la transferencia de propiedad de 2019. ¿Puede hacer eso? Absolutamente no. No tiene ninguna legitimación legal. Pero está amenazando con demandarte a ti y a tu padre por lo que ella llama conspiración para defraudarla de bienes conyugales. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Es esa una amenaza legal real? Es una tontería, me aseguró el señor Ale. La propiedad fue transferida a ti antes de que tu padre se casara con Sharon. Ella no tiene ningún derecho sobre ella.
Pero las demandas frívolas aún pueden ser costosas y llevar mucho tiempo defenderse. ¿Qué me recomienda? Le recomiendo que documente todo. Guarde todos los mensajes de voz, mensajes de texto y correos electrónicos de Sharon y Brittany. Si la están acosando, es posible que tengamos que solicitar una orden de restricción. Después de colgar con el señor Ale, me di cuenta de que Sharon y Brittany no se iban a ir en silencio. Iban a luchar contra esto con todo lo que tenían, independientemente de la realidad legal. Esa noche, decidí pasar en coche por la casa de nuevo. Se había convertido en un hábito, una forma de recordarme por lo que estaba luchando. Cuando giré hacia LM Street, noté varios coches aparcados frente a la casa que no reconocía. A través de la ventana de la sala de estar, pude ver a un grupo de personas reunidas alrededor de la mesa del comedor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre: ¿puedes llamarme? Es importante. Me detuve y le devolví la llamada. Aaron, Sharon ha convocado una reunión familiar. Ha invitado a sus hermanas y a algunos amigos de Brittany para discutir la situación. ¿De qué tipo de discusión estamos hablando? Creo que están tratando de encontrar una manera de impugnar la transferencia de propiedad. La hermana de Sharon, Elaine, aparentemente conoce a alguien que trabaja en derecho inmobiliario. Sentí que mi estómago se tensaba. Papá, tienes que parar esto. Esto se está saliendo de control. Lo he intentado, pero Sharon no me escucha. Dice que traicioné su confianza y que tiene todo el derecho de explorar sus opciones legales. Sus opciones legales no existen. Ella no tiene ningún derecho sobre mi propiedad. Lo sé, y tú lo sabes, pero Sharon está convencida de que hay alguna laguna o tecnicismo que funcionará a su favor. ¿Qué le dijiste exactamente sobre la transferencia? Mi padre se quedó callado por un momento. Le dije la verdad, que te transferí la casa durante mi problema de salud como parte de la planificación patrimonial. ¿Y cuál fue su respuesta? Ella dijo que, dado que estamos casados, cualquier decisión financiera importante debería haberse tomado conjuntamente. Ella cree que la transferencia no es válida porque no se la consultó. No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, me transferiste la casa incluso antes de que conocieras a Sharon. ¿Cómo podría haber sido consultada sobre una decisión que ocurrió años antes de que te casaras con ella? Intenté explicarlo, pero no está siendo racional al respecto. No, no está siendo racional. Está siendo codiciosa. La reunión familiar en la casa aparentemente se prolongó hasta altas horas de la noche. Lo sé porque Brittany publicó varios mensajes crípticos en las redes sociales sobre luchar por lo que es correcto y no dejar que los matones ganen. También publicó una foto de ella y Sharon con varias otras mujeres, todas ellas con un aspecto decidido y ligeramente vengativo. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Dentro había una carta de demanda formal que afirmaba que la transferencia de propiedad de mi padre a mí era inválida debido a la falta de divulgación de información material a las partes afectadas, y exigía que cesara y desistiera inmediatamente de cualquier reclamación de propiedad con respecto a la propiedad en LM Street. Inmediatamente reenvié la carta al señor Ale, quien me devolvió la llamada en menos de una hora. Esto es hora de aficionados, dijo, y pude escuchar la diversión en su voz. El bufete de abogados que envió esta carta se especializa en casos de lesiones personales. No tienen ninguna experiencia en derecho inmobiliario. ¿Entonces no necesito preocuparme por eso? Legalmente, no. Pero sí demuestra que Sharon se toma en serio la lucha contra esto, incluso si no entiende por lo que está luchando. ¿Qué debo hacer? Enviaré una carta de respuesta explicando por qué sus demandas son infundadas. Pero Aaron, creo que también deberías considerar tu seguridad personal. Cuando las personas se sienten acorraladas y desesperadas, a veces hacen cosas irracionales. La advertencia del señor Ale resultó ser profética. Ese fin de semana, mientras hacía la compra, alguien irrumpió en mi estudio. No robaron nada, pero el lugar había sido registrado a fondo. Los cajones fueron sacados, los papeles fueron esparcidos y mi computadora portátil había sido movida de mi escritorio a la mesa de la cocina. Llamé a la policía, pero no había mucho que pudieran hacer. No había signos de entrada forzada, lo que significaba que quienquiera que lo hubiera hecho tenía una llave o era hábil para abrir cerraduras.
El oficial investigador sugirió que cambiara mis cerraduras y considerara instalar un sistema de seguridad. No tenía pruebas de que Sharon o Brittany fueran responsables del allanamiento, pero el momento era sospechoso. Decidí seguir el consejo del señor Ale de documentar todo, así que tomé fotos de mi apartamento saqueado y presenté un informe policial. El acoso se intensificó durante la semana siguiente. Empecé a recibir llamadas anónimas a todas horas del día y de la noche. A veces la persona que llamaba colgaba inmediatamente, a veces ponían música fuerte o hacían ruidos aleatorios. Una vez alguien susurró, «No te mereces esa casa», antes de colgar. También noté que alguien me había estado siguiendo. El martes, vi el mismo sedán azul detrás de mí de camino al supermercado, y de nuevo cuando conducía a una reunión con un cliente. El jueves, el mismo coche estaba aparcado frente a mi edificio de apartamentos cuando llegué a casa del trabajo. Empezaba a sentirme realmente preocupado por mi seguridad, pero también me estaba enfadando. Sharon y Brittany estaban tratando de intimidarme para que renunciara a mis derechos legales sobre mi propia propiedad, y no iba a dejar que tuvieran éxito. Documenté todo cuidadosamente, tomando fotos del coche, anotando los números de matrícula y manteniendo registros detallados del acoso. El señor Ale me había aconsejado que si quería emprender acciones legales, necesitaría pruebas sólidas. Llamé a mi padre el viernes por la noche. «Papá, necesito saber si Sharon o Brittany me han estado siguiendo o acosando». «¿Qué quieres decir?». Le conté sobre el allanamiento, las llamadas anónimas y el coche que parecía estar siguiéndome. Aaron, no tenía ni idea. Sharon no ha dicho nada sobre hacer algo así. ¿Puedes preguntarle? Lo intentaré, pero apenas me habla estos días. Pasa la mayor parte del tiempo susurrando con Brittany o por teléfono con sus hermanas. Papá, esto es serio. Empiezo a sentirme inseguro. Tal vez deberías simplemente darles la casa, dijo mi padre en voz baja. Sé que no es justo, pero si detiene toda esta locura. ¿Estás sugiriendo en serio que me deje intimidar para que abandone mi propia propiedad? Estoy sugiriendo que tal vez no valga la pena todo este estrés y conflicto. Para mí sí lo vale. No sé cómo solucionar esto, Aaron. Puedes empezar diciéndole a tu esposa que deje de acosarme. El fin de semana trajo una nueva escalada. El sábado por la mañana, descubrí que alguien había rayado mi coche mientras estaba aparcado fuera de mi edificio de apartamentos. Largos y profundos arañazos recorrían ambos lados del vehículo, y el ladrón había sido tallado en la pintura de la puerta del lado del conductor. Esta vez, estaba seguro de que Sharon o Brittany eran responsables. Tomé fotos y presenté otro informe policial, pero también decidí que era hora de tomar medidas más agresivas. Llamé al señor Ale y le pedí que preparara la documentación para una denuncia policial sobre el acoso. También le pedí que enviara otra carta de cese y desistimiento, esta advirtiéndoles que el intento de fraude había sido denunciado a las autoridades y que cualquier acoso adicional resultaría en cargos criminales adicionales. Los cargos de fraude por sí solos son bastante graves, me dijo el señor Ale. El robo de identidad y el intento de fraude inmobiliario son delitos graves. Es probable que la fiscalía quiera procesarlos. ¿Qué significa eso para Sharon? Si es condenada, podría enfrentarse a varios años de prisión y multas sustanciales. La evidencia es bastante clara. El banco tiene todos los documentos falsificados, y hay un claro rastro documental. El lunes por la mañana, Sharon y Brittany recibieron notificaciones formales de que estaban siendo investigadas por fraude y robo de identidad. La carta de cese y desistimiento también les advirtió que cualquier contacto adicional conmigo se consideraría intimidación de testigos, lo que resultaría en cargos adicionales. La respuesta fue rápida y furiosa. A las pocas horas de ser notificadas, Brittany publicó una larga diatriba en las redes sociales llamándome un psicópata vengativo que estaba destruyendo a una familia inocente por pura maldad. Afirmó que yo había manipulado el sistema legal para robar su herencia y que estaba siendo perseguida por defender lo que es correcto. Sharon aparentemente llamó a mi padre histérica, exigiendo que controlara a su hija y amenazando con dejarlo si no se ponía completamente de su lado. También aparentemente le admitió que había intentado vender la casa, pero afirmó que pensaba que tenía el derecho legal de hacerlo como su esposa. Mi padre me llamó esa noche, con un sonido exhausto y derrotado. Aaron, Sharon está hablando de divorcio. Dice que no puede seguir casada con alguien cuya hija está tratando activamente de destruir su vida. Papá,
No estoy tratando de destruir la vida de nadie. Estoy tratando de proteger mi propia propiedad y mi propia seguridad. Sharon cometió delitos graves. Pero, ¿tenías que involucrar a la policía? ¿No podrías haber hablado con ellos? Intenté hablar con ellos. Respondieron irrumpiendo en mi apartamento y destrozando mi coche. Y luego Sharon intentó robar mi casa usando documentos falsificados. Sharon dice que pensaba que tenía derecho a vender la casa como tu esposa. Papá, así no funciona la ley de propiedad. No puedes vender una propiedad que no te pertenece, incluso si estás casado con alguien que solía ser el dueño. Mi padre se quedó callado por un largo momento. No lo sé. Papá, necesito que pienses muy bien en lo que está pasando aquí. Sharon y Brittany están tratando de robar mi casa a través del fraude y la intimidación. Cuando eso no funcionó, intensificaron el acoso y los daños a la propiedad. Estas no son las acciones de personas inocentes que han sido agraviadas. Pero Sharon dice... No me importa lo que diga Sharon. Me importa lo que hace Sharon, y lo que está haciendo es intentar destruirme porque no le daré algo que no le pertenece. Tal vez si les ofrecieras algún tipo de compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Quieren mi casa, papá. La casa que tú me diste. La casa que legalmente me pertenece. ¿En qué debería comprometerme exactamente? No lo sé, dijo mi padre de nuevo, y pude escuchar la derrota en su voz. Después de colgar con mi padre, me di cuenta de que estaba completamente solo en esta lucha. Mi padre era demasiado débil y demasiado conflictivo para enfrentarse a Sharon, y Sharon estaba demasiado decidida y demasiado desesperada para rendirse fácilmente. Pero también me di cuenta de que estaba ganando. Todos los planes de Sharon y las campañas de acoso no podían cambiar la realidad legal fundamental: la casa era mía, y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. La investigación criminal formal pareció funcionar mejor que cualquier orden de restricción. Las llamadas telefónicas anónimas cesaron y ya no noté que nadie me siguiera. Sharon y Brittany no podían contactarme directamente sin arriesgarse a cargos adicionales, lo que significaba que tenían que encontrar otras formas de desahogar su frustración. Encontraron esas formas rápidamente. Mi padre me llamó varias veces suplicando por más tiempo, pero me mantuve firme. Ya había sido generoso al darles 30 días para encontrar vivienda. En la mañana del día 31, llegué a la casa con un cerrajero. Los coches de Sharon y Brittany todavía estaban en la entrada, pero el coche de mi padre no estaba. Había oído de un vecino que había estado alojado en un hotel durante la semana pasada, incapaz de soportar las constantes peleas en casa. Llamé a la puerta principal y Sharon abrió, con un aspecto demacrado y más viejo de lo que jamás la había visto. No puedes hacer esto, dijo. Esta es mi casa. En realidad, no lo es, respondí. Es mi casa, y estás invadiendo. Brittany apareció detrás de su madre, con la cara roja de ira. Estás destruyendo a nuestra familia. No, dije con calma. Ustedes destruyeron a nuestra familia cuando decidieron que yo no merecía ser tratado con respeto y decencia básicos. El cerrajero había terminado de cambiar las cerraduras, y le pagué y le agradecí su trabajo. Sharon y Brittany se quedaron de pie en el porche delantero con varias maletas, con un aspecto perdido y desesperado. ¿A dónde se supone que debemos ir?, preguntó Sharon. No lo sé, respondí honestamente, pero no es mi problema resolverlo. Tu padre nunca te perdonará por esto. Tu padre tomó su decisión cuando decidió robarme. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Entré en mi casa y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en meses, estaba en casa. La casa se sentía diferente ahora, pero todavía era mi hogar. Pasé los primeros días simplemente caminando por las habitaciones, reencontrándome con el espacio que guardaba tantos recuerdos. Encontré algunas de mis pertenencias de la infancia que Sharon y Brittany habían empaquetado, presumiblemente para hacer espacio para las cosas de Brittany. Los desempaqueté cuidadosamente, devolviéndolos a sus lugares apropiados en mi antiguo dormitorio. Me paré en la ventana mirando el roble que mi madre y yo habíamos plantado. Era principios de primavera, y nuevos brotes comenzaban a aparecer en las ramas. Pensé en lo que mi madre habría pensado de todo lo que había sucedido. Siempre había sido una feroz protectora de la familia, pero también no tenía paciencia para las personas que se aprovechaban de la bondad de los demás. Mi padre llamó esa noche.
Aaron, necesito que reconsideres. Sharon está hablando de divorcio, y Brittany no tiene a dónde ir. ¿Dónde te estás quedando?, pregunté. Encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Es temporal, solo hasta que pueda resolver las cosas. Tal vez no tenga que ser temporal. ¿Qué quieres decir? Tal vez esta sea tu oportunidad de empezar de nuevo, de averiguar lo que realmente quieres en lugar de simplemente seguir lo que Sharon quiere. Quiero que mi familia vuelva a estar junta. ¿Qué familia? ¿La que tienes una hija que te ama y te respeta, o la que te manipulan para robarle a esa hija? Se quedó callado por un largo tiempo. No sé cómo solucionar esto. Podrías empezar pidiendo disculpas. Lo siento, Aaron. Lo siento mucho por todo. Lo sé, papá, pero lamentarlo no es suficiente. Tienes que decidir quién quieres ser. 6 meses después, el divorcio de mi padre y Sharon fue finalizado. Se mudó a una casa pequeña a unos 20 minutos de distancia, y comenzamos el lento proceso de reconstruir nuestra relación. No fue fácil, había mucho dolor y confianza rota para superar, pero estábamos progresando. Sharon y Brittany se mudaron a otro estado donde vivía la hermana de Sharon. Escuché por ahí que la boutique en línea de Brittany nunca había despegado y que estaba trabajando en una tienda departamental mientras vivía con su tía. En cuanto a mí, era más feliz que en años. Había convertido una de las habitaciones de arriba en una oficina en casa para mi negocio de diseño gráfico, que estaba prosperando. También había comenzado a salir con alguien, un hombre amable y honesto que no podía creer que alguien tratara a su propia hija de la manera en que me habían tratado a mí. La casa en Elm Street era verdaderamente mía ahora, en todos los sentidos de la palabra. La había hecho mía sin dejar de honrar los recuerdos que guardaba. El roble en el patio trasero continuó creciendo, sus ramas ahora lo suficientemente fuertes como para soportar un columpio, que había instalado en memoria de mi madre. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca me hubiera enterado de la transferencia de la escritura, si Sharon hubiera logrado vender la casa por debajo de mí. Pero entonces recordé que la verdad tiene una forma de salir a la luz, y que a veces las peores traiciones conducen a las revelaciones más importantes sobre quiénes son realmente las personas. Había aprendido que mi padre era más débil de lo que había pensado, pero también que era capaz de cambiar y crecer. Había aprendido que Sharon y Brittany eran exactamente lo que siempre había sospechado que eran, personas egoístas y con derechos que veían a los demás como obstáculos para sus propios deseos. Lo más importante, había aprendido que era más fuerte de lo que jamás había imaginado y que no necesitaba la aprobación de nadie para defenderme y exigir el respeto que merecía. La casa estaba tranquila ahora, pacífica de una manera que no lo había estado en años.